Muy buenos días y bienvenidos a todos los que se conectan a esta transmisión en vivo, que gracias a CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, el día de hoy damos inicio a un nuevo curso, el mismo que se denomina Redacción Profesional de Documentos Administrativos, dirigido al personal que labora en entidades públicas, así como privadas. Bien, quiero comentarles que esta es la primera sesión del curso que estará a cargo de este facilitador, Jesús Alberto Paiva Samamé. Mi experiencia está relacionada brevemente para comentarles quién les habla y se dirige a ustedes. Es licenciado en Educación con especialidad de Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Poseo también una segunda especialidad en Formación Magisterial por la Pontificia Universidad Católica del Perú y una maestría en Didáctica de la Educación Superior por la Universidad Privada Antenor Orrego. En cuanto a mi trayectoria laboral, actualmente me desempeño como docente universitario en la Universidad Tecnológica del Perú, de igual forma en la Escuela de Negocios Seguelipay. Mi formación también me ha permitido a lo largo de estos casi ya 18 años de trayectoria también colaborar a través de envíos, artículos y ensayos para el diario La Industria de Chiclayo y la revista virtual Vitrina. Toda esa experiencia también a partir de este momento me va a permitir comentarles y compartirles alcances relacionados con el tema de la redacción. De igual forma, me desempeño como consultor senior de Management 360, Consultoría y Gestión Empresarial. Quiero darles a todos la más cordial bienvenida a este curso relevante para el fortalecimiento de las competencias laborales y especialmente de la competencia escrita. La comunicación escrita, como bien saben ustedes, en el entorno laboral, en el escenario de las organizaciones, indistintamente si sean públicas o privadas, viene cobrando especial interés, toda vez que la comunicación que se gestiona en estas organizaciones, tanto a nivel interno como externo, entre otros canales, circula a través de la comunicación escrita. Cuando ustedes, por ejemplo, desde la posición laboral en la que se encuentran, tienen que redactar con bastante frecuencia documentos propios de la gestión administrativa, entiéndase los memorándum o quizás correos electrónicos, informes administrativos, cartas comerciales, solicitudes. Indistintamente hay un conjunto un abanico de documentos propios de la gestión administrativa. Sea pues este curso dirigido a los colaboradores que se desempeñan tanto en las entidades públicas y privadas. Este curso tiene un horario específico para aquellos que están interesados en continuar con las próximas sesiones, que ya vamos a ir explicando cómo se encuentra organizada la propuesta del curso de redacción profesional de documentos administrativos. Quiero anunciarles que los martes y también jueves, a partir del mediodía, 60 minutos, hasta la 1 de la tarde, vamos a ir desarrollando los diversos tópicos propuestos para el curso que empezamos justamente ahora. Si consideras que esta información resulta relevante e importante para la actualización profesional, para el desarrollo de la competencia laboral de la comunicación escrita, pues comparte e invita a otros trabajadores. A esta hora todavía tenemos horario de trabajo y por lo tanto, si por ahí hay la oportunidad de compartir este contenido en vivo y aprovecharlo, te sugiero pues compartirlo entre tus contactos. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué busca este curso? Este es un curso que te pretende ayudarte a ti en tu calidad de trabajador y colaborador, que desarrolles tu comunicación escrita para que puedas redactar documentos administrativos, ya sea que trabajes en entidades públicas o privadas, considerando aspectos muy importantes en cuanto a la redacción. Me refiero al estilo,
porque básicamente en la redacción de documentos administrativos el estilo predominante es el formal, es decir, cuando uno tiene que escribir pensando en un interlocutor o en una persona que lee esa documentación, todo esto se canaliza, ya sea a nivel de comunicación escrita o de interna o externa, va dirigido pues a un público que puede ser el usuario, en el caso de la entidad pública, el ciudadano también, y si es en la entidad privada, el proveedor, el cliente, el socio. En definitiva, el estilo es un elemento que en este curso también vamos a desarrollar, como que también vamos a desarrollar las diferentes estructuras textuales, porque no se escribe de la forma un correo electrónico que un informe administrativo o un memorándum en comparación a una carta comercial. Cada documento responde a una estructura según el objetivo y propósito que persigue. Y sin duda, la redacción debe hacerse con corrección ortográfica, procurando, más allá de que no seamos perfectos, siempre estar atento a la manera en cómo nosotros escribimos, porque si yo coloco una tilde de forma inadecuada en una palabra, podría distorsionar su mensaje. A manera de acotación o ejemplo, podría decir que no es lo mismo si yo digo público, publicó y publicó. O por ejemplo, cálculo, calculo y calculó. Apenas una tilde, o como también se le llama rayita oblicua, o también se le denomina, por ejemplo, vírgula a esa tilde gráfica que colocamos encima de las vocales. Si no hago una buena acentuación o tildación en este caso, acento ortográfico también se le llama, podría estar comunicando un mensaje distinto al que yo quisiera escribir. Les comentaba, tenemos un temario amplio, toda vez que el curso de redacción profesional de documentos administrativos para el sector público y privado está organizado en 3 módulos. El primero se denomina competencia ortográfica y léxica. El segundo se denomina coherencia y cohesión textual. Y el último, documentos administrativos. ¿Qué es lo que vamos a ver en cada uno de estos módulos? Permíteme, por favor, explicarte lo que podrás aprender a través de las transmisiones en vivo que se realizarán los martes y jueves a partir del mediodía hasta la 1 de la tarde. De igual manera, si por razones de tiempo o disponibilidad no pudieras escuchar las clases en vivo, puedes también posteriormente revisar el contenido que tiene el fanpage de CAMEX para poder aprovechar en otro momento el contenido. En este primer módulo se encuentran organizados 4 sesiones, siendo esta la primera donde vamos a abordar la temática o tópico de la acentuación general, la acentuación o tildación diacrítica y de igual manera la tildación enfática. La sesión 2, que se desarrollará en este caso el día jueves, revisaremos el capítulo tópico de uso de mayúsculas, la sesión 3, signos de puntuación, y la sesión 4, siglas y acrónimos, considerando que este cuarto tema resulta relevante en la redacción de documentos administrativos, ya que las entidades en el sector público y las empresas u organizaciones en lo privado constantemente se comunican de forma interinstitucional y tienen que saber emplearse las siglas y también los acrónimos. En un segundo módulo de coherencia y cohesión textual, básicamente vamos a concentrarnos en 2 tópicos. Por un lado, sesión 5, vicios idiomáticos, que también a veces no estamos exentos de incurrir en ellos, y el uso de los conectores lógicos que nos van a permitir, por ejemplo, cohesionar las ideas que a nivel de comunicación escrita queremos nosotros difundir a través de los documentos que se redactan. El tercer y último módulo de este curso que inicia hoy día, Pasa la voz y comparte este contenido, básicamente vamos a concentrarnos en lo que considero personalmente son los documentos en este tiempo de uso muy frecuente.
Por un lado, sesión 7, la redacción de correos electrónicos. Hoy más que nunca los trabajadores, incluso aquellos que venimos haciendo trabajo a distancia, teletrabajo remoto, sabemos que el correo electrónico es el pan de cada día, sesión 7. Y por último, se finalizará cuando desarrollemos el contenido del informe administrativo. Esta es la propuesta que CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, ha creído por conveniente, y este facilitador, Jesús Paiva Samamé, a lo largo de 8 sesiones desarrollará para todos ustedes. Muy bien, así que es importante también señalar que mientras dure la transmisión de este curso, pueden ir ustedes atentos a todo lo que se vaya a desarrollar, y por mi parte, siempre atento a darles respuesta a las consultas que ustedes pudieran formular. Estas se van a recibir. Yo, en paralelo a lo que voy realizando, también tengo un espacio abierto en el Facebook para poder escuchar sus preguntas, consultas o dudas que tuvieran con relación al tema de la redacción, y especialmente el día de hoy, en el que desarrollaremos la sesión acentuación general, tildación diacrítica y enfática. Esta última se deriva o se desprende de la anterior y está catalogada o considerada como una tildación especial. El propósito de aprendizaje para esta primera sesión es que ustedes, como participantes, puedan llevar esta información a la práctica. Lo hacemos porque continuamente debemos escribir, hay que aplicar las reglas generales de acentuación, debemos también hacerlo con relación a la tildación diacrítica y enfática. Todo ello va a permitir que con la práctica y la reflexión permanente de lo que estamos escribiendo, nuestra corrección ortográfica mejore, y por ende esto redundará en una mejora significativa de la comunicación escrita para la redacción de documentos administrativos. Muy bien, espero entonces que esta propuesta y esta primera sesión les permita a ustedes fortalecer la comunicación escrita con relación al tópico de ortografía. Muy bien, no te olvides entonces de compartir este contenido. Nos viene bien a esta hora, a veces en los trabajos. Ahorita tenemos la posibilidad, algunos, de trabajar desde casa y poder aprovechar para de repente actualizar, sí, porque uno nunca deja de aprender más allá de que ejercemos una actividad laboral, profesional. Recuerda que este curso está dirigido tanto a colaboradores o trabajadores del sector público como aquellos que se desempeñan también en empresas del sector privado. Muy bien, quiero comenzar con esta fotografía que ha sido tomada y que ustedes podrían también ubicarla a través de Google. Este es un cartel publicitario de los que podemos encontrar seguramente a lo largo de las calles, en los establecimientos comerciales, y mucha de la publicidad que se difunde a través de la vía pública, ¿no? Donde podemos encontrar diversos carteles. En lo personal yo soy muy observador, ¿no? Procuro siempre de tener, bueno, como tenemos a la mano un celular, a veces me gusta registrar algunos avisos, anuncios, que probablemente pueden pasar desapercibidos para la mayor parte de transeúntes, ¿no? Eso es completamente normal. Pero aquellos que nos dedicamos al desarrollo de las competencias o habilidades de comunicación, en este caso la de tipo escrita, sí procuramos que la redacción sea cada vez más eficiente. Este cartel no responde a una fotografía de Photoshop, por si acaso. Algunos podrían pensar, deliberadamente se ha colocado con Photoshop. No. Entiendo que el nombre, el rótulo que en este momento ustedes están observando, corresponde a un chifa, me parece que el distrito de Comas, en la capital, y tiene ese luminoso letrero con luces de neón, bienvenidos. Ojo, con ello no quiero tampoco señalar que en definitiva uno no incurra en errores. Creo que
nuestra misma condición, nuestra naturaleza, no nos exime de incurrir en ellos, ¿no? Pero en definitiva, si tenemos la posibilidad de escribir, hay que intentar siempre hacerlo de la mejor forma. Y si no conocemos un término, ¿no? Yo vengo de la escuela antigua, de aquella que procurábamos cuando íbamos a la escuela, por ejemplo, tener lo que coloquialmente se llamaba el mataburros, ¿no? Es decir, el diccionario de hoja, de papel, que nos permitía, ante el desconocimiento de un vocablo, de un término, los profesores en la escuela tradicional antigua hacían un esfuerzo para que interioricemos las palabras, ¿no? Entonces, si uno no conoce un término, es completamente válido. Lo importante es, ante el desconocimiento, entonces, consultar. Y ojo que hoy día las tecnologías de la información y el conocimiento, y de la comunicación, nos permiten en línea prácticamente saber si un término, cómo debe escribirse o cómo debe tildarse. Así que es completamente normal esto que estamos viendo. Con esta fotografía quiero también plantear una pregunta en esta parte de la presentación del curso. ¿Por qué creen ustedes que la mayor parte de personas suele escribir con errores ortográficos? En definitiva, ¿no? ¿Por qué incurrimos en errores ortográficos? Esa sería una pregunta válida para poder un poco conocer qué es lo que tú piensas. ¿Por qué? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en ocasiones por qué las personas no escribimos bien? A ver, me gustaría conocer tu opinión, tu comentario, y por favor escríbelo porque lo leeré en breve. Continuamos. Estamos presentando información relacionada. Fíjense, no sé si se enteraron a través de los medios de comunicación. Como sabemos, el 2021 es el año del bicentenario de la independencia del Perú. Estas imágenes que te estoy mostrando formaron parte de dos actividades protocolares en torno a esta magna celebración que coincide con el 2021. Lo que tú estás viendo en este momento es una imagen de una fotografía que alguien ha podido recoger de la placa que se colocara en la ciudad del eterno calor, como se le conoce también a Piura. Y en esta placa, si tú observas con detenimiento, pues hay una omisión de una consonante en especial. Espero que ya te hayas podido dar cuenta. Me gustaría en todo caso que tú mismo seas capaz de reconocer. Si leemos en la parte central de esta placa, dice proclamación de la independencia de Piura. Ahí está la palabrita a la que se le ha omitido la consonante N. Independencia del Perú. Repito, a veces uno no está exento de incurrir en errores, pero ojo que cuando la comunicación ya tiene o adquiere un carácter público, y la comunicación escrita de las organizaciones también tiene esa dimensión pública. Por eso, ustedes que me están escuchando, de alguna u otra manera somos responsables como trabajadores de la información que se gestiona y que se difunde a través de las diferentes documentos de gestión administrativa. De alguna manera es la carta de presentación que tiene la empresa a partir de lo que tú redactas. Y claro, imagínate que esa placa se develó el día en 4 de enero, ahí está la fecha, para conmemorar los 200 años en la ciudad de Piura. Y claro, ese error se descubrió en el preciso instante que se devela la placa. No creas que la fotografía tampoco es resultado del Photoshop, no. Puedes revisar la información que circuló, por ejemplo, a través de los medios de comunicación. Pero esto que sucedió en Piura también ocurrió en otra región de nuestro país, en este caso la capital de la marinera y la ciudad de la primavera. Me refiero a Trujillo, donde también, con ocasión de develar una placa en un monumento en honor, como homenaje al bicentenario de la independencia del Perú,
En la placa se registraron 2 errores, los mismos que ya se encuentran resaltados. Por un lado, la palabra comisión, que se escribió con C cuando conocemos que debería ser con S, y hubo un error en la redacción del apellido de uno de los miembros o representantes de la Comisión del Bicentenario en la región La Libertad. Baldwin es un apellido que, según tengo entendido, se escribe con B y no con V como corresponde. Todo ello, estas 2 imágenes que están dentro del contexto de lo que estamos tratando, acentuación general, en definitiva, nos debe invitar a reflexionar que aun cuando no estamos exentos de incurrir en errores, el tomarnos a veces ese minuto para revisar lo que acabamos de escribir en un correo electrónico, en un informe, en una carta, en un memorándum, en un escrito, en un comunicado, nos puede sacar de algunas dudas y también no incurrir en estos errores. Así que sirva estos ejemplos para que ustedes entiendan y reflexionen sobre la importancia que tiene la buena escritura o el acto de escribir. Bien, vamos a recordar brevemente cómo es que yo debo tildar las palabras. Por ejemplo, hice mención que no es lo mismo cálculo que calculo o calculó. O no es lo mismo escribir la palabra y no tiene el mismo significado si yo digo público y publico. De acuerdo a las reglas generales de acentuación, las palabras deben tildarse por la posición de la sílaba tónica. Seguramente me debes estar escuchando y debes recordar que la sílaba tónica es aquella que lleva la mayor fuerza de voz a la hora justamente de pronunciarla y por ende de escribirla. De tal forma que si yo digo limón, por ejemplo, me doy cuenta que la sílaba tónica es la última. A diferencia de si yo dijera, por ejemplo, níspero, o si yo dijera huésped, o si yo dijera luciérnaga o etéreo. Entonces, a veces el ponerle cuidado a la forma en cómo yo pronuncio también me va a dar una orientación. La ortografía es una habilidad que tiene que su forma de poder aprenderla y de mejorar es de carácter visual, pero también es vocal y, ¿por qué no, acústica? Dicho esto, es importante señalar que las palabras, por la ubicación o posición de la sílaba que lleva la mayor fuerza, es decir, la tónica, se clasifican en palabras agudas. A estas palabras llamadas agudas también se les conoce como oxítonas. Son palabras de 2 o más sílabas que reciben la fuerza de pronunciación en la última sílaba. De acuerdo a las reglas, estas palabras se van a tildar cuando terminan en consonantes, N o también S. A manera de ejemplo, para ilustrar, podríamos decir comisión, país, investigación, puntapié. Como pueden darse cuenta, en todas estas palabras, la sílaba tónica es la última. Como segunda categoría de esta clasificación, gracias a las reglas generales de acentuación, encontramos a las palabras llamadas llanas, también conocidas como paroxítonas. A diferencia de las anteriores, las palabras graves o llanas son aquellas palabras de 2 o más sílabas que reciben la fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba. Según las reglas, las palabras graves, llanas, o también llamadas paroxítonas, se tildan cuando terminan en consonante, menos aquellas que terminan en N o en S. En otras palabras, esta regla es opuesta o contraria a la que se mencionó para las agudas. A manera de ejemplo, podríamos recordar vocablos como indicio, delictivo, cráter, árbol, entre otros. Es importante señalar que junto a esta clasificación hay
alguna norma, de alguna forma, que también va a influir en la manera en cómo debemos tildar las palabras. Y a eso se le llama la famosa concurrencia vocálica o fenómeno fonético. Me refiero cuando también, por ejemplo, para la tildación debemos considerar aspectos como el dictongo, el hiato y el trictongo. Lo vamos a ver a manera de refuerzo y recordarlo más adelante. Siguiendo con la categorización o clasificación de las palabras por la ubicación de la sílaba tónica, nos vamos a encontrar con las palabras denominadas esdrújulas o también llamadas proparoxítonas. Son palabras de 3 o más sílabas que reciben la fuerza de pronunciación en la antepenúltima sílaba. A diferencia de las dos categorías anteriores, las esdrújulas, por regla general, siempre se tildan. Piense usted en una de ellas y quizás también aporte o comente al respecto. Público, que no sería lo mismo que publico o público, porque público es esdrújula, público es una grave y público sería una aguda u óxito. Rígido o vorágine, o la misma palabra esdrújula, o son huéspedes o exámenes, por ejemplo. Estas son las denominadas esdrújulas o también conocidas como proparoxítonas. Por último, nos encontramos con la categoría de palabras llamadas sobreesdrújulas. Estas palabras de más de 4 sílabas que recibe la fuerza de pronunciación en la antes de la antepenúltima sílaba. Las sobreesdrújulas, al igual que las esdrújulas, siempre por regla general llevan tilde. ¿Cuál sería la principal diferencia entre la esdrújula y la sobreesdrújula, más allá de la posición de la sílaba tónica? A ver si alguien se da cuenta, ¿dónde radica la diferencia, más allá de la ubicación de la sílaba tónica? Me gustaría que lo escriban para poder darlo a conocer. Si ustedes se fijan bien, a manera de ejemplo, las sobreesdrújulas podría decir entrégaselo, devuélveselo, ¿no? O regálaselo. Si ustedes se percatan, la estructura, morfología o manera de componer la palabra sobreesdrújula tiene 2 elementos. Por un lado, siempre está formado por un verbo. Por ejemplo, el verbo entregar. Y a este verbo se le añaden otros elementos dentro de su estructura. A estos se les denomina pronombres enclíticos. Por ejemplo, entrégaselos o devuélveselas o cómpratelas. Las sobreesdrújulas siempre se forman de la unión de un verbo más 1, 2 pronombres enclíticos. Esa es la principal diferencia. Bien, con esta lámina yo también lo que deseo comunicarte es, si te fijas bien en los encabezados de cada una de estas formas que me permiten compartir, nos vamos a quedar con una mnemotecnia, así como me estás escuchando. La mnemotecnia es un recurso de pensamiento que me ayuda a recordar palabras de mayor extensión. Sella es la mnemotecnia que debes tener presente cada vez que quieras escribir y, por ende, aplicar las reglas generales de tildación. A esta propuesta habría que añadir y recordar que la tildación puede variar cuando, por ejemplo, nos vamos a encontrar con casos de fenómeno fonético o también llamado concurrencia vocálica. Por ejemplo, palabras como tío, tía, se van a dividir por el hiato acentual o también conocido como adictongo. Es decir, el dictongo, pero sobre todo el hiato, es aquella concurrencia vocálica que va a permitir separar de forma adecuada y por ende tildar de manera pertinente.
Es importante entonces hacer esta aclaración para efectos de cuando tengamos que tildar, despejar nuestra duda. Dicho esto, quiero ahora compartirles lo siguiente. En las redes sociales estuve revisando, porque obviamente, ¿se acuerdan cuando yo dije estilo? El estilo no solamente está relacionado en la manera como yo escribo, sino también el soporte, el espacio donde yo tengo que comunicar. Estaba revisando en estos días, y el día de ayer para ser más exacto, revisando en el Instagram, en el Facebook, básicamente en el Twitter no revisé mucho, pero igual encontré esta publicación del reconocido medio de comunicación peruano El Comercio en Instagram y me encontré con esta noticia. Más allá de la noticia, en lo que a mí corresponde, me llamó la atención justamente a nivel de la redacción y a nivel de la ortografía, tema que estamos abordando el día de hoy, encontré una falencia a nivel ortográfico. ¿Se dieron cuenta? ¿A qué palabra le hace falta una tilde? ¿A qué palabra le hace falta una tilde? El titular del post o publicación que hiciera El Comercio a través de su cuenta de Instagram decía: Pedro Chávarri es destituido del Ministerio Público por la JNJ. Muy bien, ya se dieron cuenta, algunos seguramente me lo están escribiendo, decisión unánime. Decisión, muy bien, es una palabra aguda, termina en N, regla general, debe aplicarse la tilde. Pero ¿qué pasó con unánime? Que en este caso se trataría de una palabra esdrújula y que por regla general siempre deben llevar tilde. Repito, no estamos exentos de errores, pero claro, cuando ya las personas, por ejemplo, laboramos o trabajamos en medios de comunicación, no nos olvidemos que para una sociedad mucho de lo que se divulga, se propala a través de los medios de comunicación es un referente, es un ejemplo, es un modelo. De ahí que los medios de comunicación, a nivel de la escritura, tienen que procurar siempre cuidar estos detalles, porque en definitiva, cuando el lector recibe o recepciona esta información, incluso me estoy refiriendo no solo a los lectores tradicionales, sino también a los lectores ciberlectores, ¿no? Porque ahora mucha de la información se canaliza o se divulga a través de las redes sociales. Unánime. Es un detalle, ¿no? Fíjense, por aquí también me encontré en las redes sociales con una fotografía, ahí está la tilde que debería acompañar a esta palabra, y encontré esta foto de un partido político, Acción Popular. Pensé que la fotografía había sido distorsionada, pero no, después empecé a buscar otra y comparar para saber si había algún error al respecto. Bueno, esta es la casa que pertenece a este partido político, cuyo valla publicitaria o nombre institucional que está ubicado en la parte superior, como ustedes pueden apreciar, nos permite recordar que aquí también ha habido una omisión de la tilde. Ojo que las imágenes corresponden a un uso didáctico de enseñanza para poder graficar el tema de la acentuación general. Ya se dieron cuenta que la palabra a la que se le ha quitado la tilde, o que no aparece, se le llama acción. Ojo que a la tilde también se le conoce como rayita oblicua o también conocida como vírgula. Y si le queremos agregar una denominación más, también se le conoce como acento ortográfico. Acción es una palabra aguda, oxítona, y por lo tanto debería llevar tilde. Así que por ahí un aviso para quienes me están escuchando y no sabemos, pasarle la voz a los amigos del Partido de la Lampa para colocar, porque además, imagínense, este es el nombre que representa toda una historia de un partido, así que no les costaría nada si colocamos una tilde y de esa manera colaboramos también con la cultura y la formación de las personas a nivel ortográfico. Evidencias, porque claro, cuando uno escribe tiene que utilizar evidencias y también el ejercicio de observar, mirar y corregir. En fin, más allá de algunos términos que más adelante vamos a ver. Quiero anunciarles que a partir del año 2010, fíjense, estamos 2021, o sea, más o menos hace 11 años,
la Real Academia de la Lengua Española, ente rector, ¿no? Ente rector de la escritura, a nivel de lo que sería la comunicación escrita, obviamente a nivel del uso del idioma en general, publicó el libro Ortografía de la Lengua Española. Al respecto, permíteme señalarte y preguntarte, ¿conoces tú de los principales cambios que desde el 2010 la Real Academia Española de la Lengua ha sugerido o ha recomendado para la redacción, la escritura de las palabras? Seguramente que en esta última década habrás podido observar, leer, escuchar en diversas presentaciones, charlas, o incluso si me estás escuchando y vienes de una formación cercana a la universidad, al instituto o el colegio, me imagino que ya conocerás las principales modificaciones y cambios que se han venido generando desde el 2010 en adelante. ¿Cuáles son estos? Permite en todo caso poder compartirte lo siguiente. Por ejemplo, estos cambios para las personas de una generación como la mía, yo soy una persona que tengo 40 años, entonces si yo me evoco mi formación escolar, voy a recordar, por ejemplo, que a mí sí me enseñaron tildar la O, más aún cuando esta O estaba en medio de dos números arábigos o naturales. Pero a partir del 2010 se hace la sugerencia y esta acotación. Cambio se suprime la entre. Aquí vemos la reflexión, ¿no? O sea, ¿por qué antes sí y ahora no? A manera de explicación, podría sugerirte, señalar lo siguiente. Lo más probable es que el desarrollo de la tecnología y los dispositivos móviles y de la computadora en especial haya de alguna manera invitado a pensar que hoy la O ya no debería tildarse porque no hay forma de confundirla con un cero, a diferencia anterior que quizá podía haber conllevado a ello. Ni siquiera se tilda la O cuando va entre números, ni cuando va entre un número y un adverbio de cantidad, por ejemplo, 5 o más, por poner un ejemplo. Segundo cambio, que a partir del 2010, con este libro de la Real Academia de la Lengua Española, se ha difundido. No se tildan los pronombres, así como me estás escuchando, los demostrativos. Esa también en su momento fue una novedad para mí. Yo también venía de una escuela tradicional donde las personas solían tildar, por ejemplo, este es el responsable de administración, ¿no? O aquel llegó 5 minutos después de que iniciara la reunión. Antiguamente, los demostrativos este, ese y aquel sí se tildaban cuando se referían o reemplazaban a un nombre de una persona, ¿no? Y sus derivados, esta, esa, aquella. Incluso si se percatan, y en algunos diarios, a nivel de columnistas, todavía, columnistas, yo veo que todavía hay ciertas personas que no sé si por una costumbre, porque la escritura responde a una tradición y a una costumbre. Algunas costumbres es importante modificarlas y cambiarlas y actualizarlas. No se tildan en ninguna situación los llamados pronombres demostrativos. Tercer cambio. Esto también venía de la escuela tradicional, ¿no? En lo personal, en la escuela me enseñaron que el solo, el término solo, se tildaba cuando podía ser reemplazado por solamente. Pero a partir del 2010 en adelante, la palabra solo no lleva tilde, ni cuando funciona como adverbio, ni como adjetivo. Aunque si se va a generar algún tipo de duda o dificultad, ya que en una misma oración coincidan 2 veces la palabra solo, probablemente como sugerencia podría ser que sí. Además, si le aplicamos las reglas generales de acentuación y yo pronuncio solo, entonces me voy a dar cuenta que so es la mayor fuerza de voz, es una palabra grave o llana y la regla dice que deberían tildarse cuando terminan en consonante, menos NSO vocal. Entonces, por eso se aplica. Cuarto cambio que se puede también compartir
y esto es algo que llama poderosamente la atención, la che y la eye, o doble L, como también se le conoce, dejan definitivamente de ser letras del alfabeto y se quedan en condición de dígrafos. Esto hay que también tenerlo con cuidado, ¿no? Explicarlo, porque si uno va a una cartilla, te vas a dar cuenta que siguen presentes las letras che y la doble L. Pero su condición ya no sería la de una consonante como tal, sino de dígrafo. ¿Por qué de dígrafo? Porque si tú te das cuenta, la che está formada por la C y la muda. En el caso de la doble L se repite la misma grafía. Bien, estos son algunos de los cambios o modificaciones que a partir del 2010 en adelante se han venido suscitando y comunicando. Así que sería importante, ya que estás en este curso, recordar cuáles son estos cambios o modificaciones. Cuando tengamos una duda, cuando desconozcamos cómo se escribe, si la grafía es S, C o Z, si lleva tilde o no se tilda, porque yo me he dado cuenta que hay algunas personas que todavía siguen tildando, por ejemplo, guión, pero me he dado cuenta que en la redacción dice guión. ¿Cómo es realmente? Esa es otra actualización. Guión es una palabra que a la fecha se considera un monosílabo, y los monosílabos, por regla general, no se tildan. Antiguamente sí colocábamos una tilde a guión. Ahora se le ha aplicado las reglas generales de acentuación y por ende, catalogado como un monosílabo, ya no se tilda. Cuando yo tengo una duda, permíteme sugerirte 3 páginas para que tú despejes tu duda. Y ahora no necesariamente a un diccionario, pero si tienes la costumbre de consultar un diccionario bibliográfico, perdón, un diccionario de papel tradicional, pues hacer. Ahora tenemos a la mano, y entre nuestros dispositivos móviles incluso, podemos hasta descargar del Play Store apps que me permiten, por ejemplo, hay un aplicativo de la Real Academia Española, como también otros, que permiten ayudarte a despejar dudas. Recomendaciones. 1, la Real Academia Española con el URL de www.rae.es. Cuando yo también tengo duda, consulto la Fundación del Español Urgente, ahí aparece el URL, se le denomina Fundeu del grupo BBVA, es un grupo del mundo de la banca y la finanza, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que Fundeu te explica, digamos, en un contexto cómo podrías incluso utilizar el término, el vocablo. Te da toda una explicación, incluso en ocasiones hasta histórica. Pero no hay que irnos muy lejos. Aquí mismo yo siempre refiero a mis estudiantes, porque ejerzo principalmente la docencia y el mundo de la capacitación, sugerida, recomendado, el blog denominado Castellano Actual, que es uno de los blogs en el medio, muy difundido y muy utilizado, publicado por la reconocida Universidad de Piura. Entiendo que hay todo un equipo de especialistas, lingüistas, filólogos y personas dedicadas al ejercicio de la docencia y también los estudios correspondientes al buen uso del idioma. Castellano Actual es otra de las páginas donde incluso uno a veces tiene duda y puede escribir y como que a las 24 horas al día siguiente te responden dándote toda una explicación pormenorizada. Así que recursos ahora para poder escribir y hacerlo bien existen. Ya va a depender de la voluntad, la actitud que uno desee para mejorar concretamente en una competencia que, ojo, está siendo muy considerada y evaluada por la misma dinámica de la acción laboral, la escritura, la redacción. Las empresas están en sus procesos de reclutamiento y selección de personal. No estoy exagerando, vean ustedes las convocatorias y el perfil con relación a las competencias. Allí, por ejemplo, muchas de esas convocatorias laborales hacen mención de la importancia de que el nuevo colaborador tenga la competencia de la comunicación escrita, no solo efectiva, sino también asertiva. Claro, y cuando hablamos de proceso de selección en el área administrativa, la comunicación escrita es muy relevante para poder escribir, redactar diferentes documentos administrativos. Así que estas son mis 3 sugerencias para aquellos que deseen permanentemente revisar,
periódicamente las actualizaciones. Y eso es lo importante, que los vocablos, los términos, por ejemplo, en el español tenemos mucha presencia de vocablos extranjeros. A eso se les denomina dentro de la comunicación extranjerismo, ¿no? Vocablos como, y que vienen mucho de la mano de la comunicación, del marketing y también de las tecnologías de la información, ¿no? O sea, de las TIC. A cada rato, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues number one, o el mismo nombre de las redes sociales como WhatsApp, Twitter, Facebook. En fin, son tantos vocablos que de manera permanente utilizamos y que a veces desconocemos cómo realmente se deben escribir. Dicho esto, permíteme ahora avanzar y mostrarte esta imagen. Por favor, mira este cartel, esta propaganda, ¿no? De índole comercial, claro. ¿Notas alguna omisión o error a nivel ortográfico? ¿Qué palabra crees tú que se le ha retirado o no se ha colocado la tilde? Y esto me va a permitir desmitificar una idea o una creencia. Ya les voy a decir cuál es. Ya encontraste a qué palabras le hacen falta tilde. Dice, la suerte no es justa, un buen interés, sí. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Muy bien, pues, efectivamente, la palabra interés es una palabra que lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Dentro de la clasificación encontramos a las palabras agudas o también llamadas oxítonas. Estas deben tildarse cuando terminan en consonante N y en consonante S. Interés debe llevar tilde. Como que también debe llevar tilde, por ejemplo, el monosílabo sí. En este caso se trata de un adverbio de afirmación. Ahora, ¿por qué te decía desmitificar? Durante todos los años de mi ejercicio de labor docente, siempre refuerzo en capacitaciones también como esta, incluso virtual, no hay nada, no existe ningún documento emitido por el ente rector de la Real Academia de la Lengua Española que señale o indique, por ejemplo, que cuando uno escribe con letras mayúsculas, no hay nada que diga que no debas tildar. Esa debe ser, repito, ese debe ser uno de los mitos más difundidos. En clases, en charlas, en capacitaciones, siempre me preguntan, profesor, si yo escribo en mayúscula y la palabra como Perú, por ejemplo, ¿debo colocar la tilde? Por supuesto, no hay nada que diga oficialmente lo contrario. ¿Y por qué existe esta práctica? Es un hábito que seguramente hemos ido adquiriendo como resultado de la formación a veces un poco deficiente que hemos recibido, o también por la falta de interés que uno tiene al momento de leer y revisar la documentación, aunque también puede explicarse a partir de la llegada, de la presencia de la imprenta y el uso de ciertos dispositivos que permitían graficar el texto a la hora de compartirlo. Pero no existe nada que diga lo contrario y por ende, por favor que quede claro, aun cuando escribas con mayúscula y sepas que a la palabra le corresponde una tilde, colócala. A veces también me he dado cuenta que aquellos que están ligados al mundo de la publicidad, no sé si por desconocimiento o por darle más énfasis a la parte artística, pierden de la brújula de la ortografía, tan importante también en la comunicación. Mira este otro texto. Este es una valla publicitaria de algunos años atrás, donde ustedes pueden apreciar, por ejemplo, dos imágenes de fondo y un texto dispuesto de forma horizontal central. ¿Qué dice el texto? Protege tu patrimonio. Como puedes darte cuenta, en este otro texto seguramente hay justamente esta omisión o error. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Sí. Tú no debe tildarse. Allí es un adjetivo posesivo que va acompañando, en este caso, al sustantivo patrimonio. Los signos de puntuación van a ser abordados en otra clase, así que permíteme avanzar en este sentido. Quiero rápidamente, y aquí también, por ejemplo, con este texto, otra imagen que me permite
observar. Miren, estamos en la tildación diacrítica. ¿Ya se dieron cuenta cuál es el error en este cartel, un anuncio publicitario de una gasolinera, por ejemplo, que ofrece sus productos y combustibles? Tú, no debe tildarse, es un adjetivo posesivo. Tú solo se tilda cuando es un pronombre personal. Justamente este gráfico me permite rápidamente explicar que los monosílabos, por regla general, nunca se tildan, pero por excepción, por eso se llama tildación especial, diacrítica, algunos casos sí. Él es un monosílabo, no se tilda cuando es un artículo. Por ejemplo, el problema ya está resuelto. Pero sí se tilda cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, él no quiere dar su brazo a torcer. Te es un pronombre personal y por ende no se tilda. Ejemplo, te lo comenté, pero no me escuchaste. En cambio, te sí se tilda y únicamente cuando hace referencia o alusión a la bebida, a la infusión, al sustantivo. ¿Te sirvo una taza con té? Otro monosílabo que habría que tener cuidado es tú. No se tilda cuando es un adjetivo posesivo. Por ejemplo, no te olvides de presentar tu informe a recursos humanos. Pero sí lleva tilde tú cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, ojalá seas tú el beneficiado con la beca de estudios. Veamos otros casos, porque son 8 los monosílabos que por regla especial de tildación diacrítica sí pueden llevar tilde. Mi no lleva tilde cuando es un adjetivo posesivo, va acompañando por lo general a un sustantivo. Olvidé, ahí falta una tilde, mi agenda en la oficina. Y sí lleva tilde mi cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, a mí me dijeron que recepcione el documento. C es un monosílabo que no se tilda cuando cumple la función de un pronombre personal. Por ejemplo, se quedará un mes más en el área de contabilidad. En cambio, este monosílabo, sí debería llevar tilde cuando hace referencia al verbo ser o al verbo saber. No confundamos porque no es lo mismo. De saber, por ejemplo, como Sócrates, ¿no? Solo sé que nada sé. En ese caso alude al verbo saber. Pero si tú dices, sé humilde y triunfarás, en este caso se refiere al verbo ser, demostrar una cualidad, un atributo. Veamos otro monosílabo que también tiene una clasificación interesante. Sí, no se tilda cuando cumple la función de una conjunción condicional. Por ejemplo, si te esfuerzas, lograrás tus metas. Tampoco se tilda así cuando alude al sustantivo tipo nota musical. Por ejemplo, en el pentagrama, ¿debes graficar la nota? Sí. Luego, hacia el otro lado de la columna de la derecha, tenemos dos casos de sí que deben llevar tilde. Sí, cuando es un adverbio de afirmación. Por ejemplo, el novio dijo, sí, acepto. O cuando cumple la función de un pronombre personal, después del desmayo, ella volvió en sí. Ahí es un pronombre personal. Desmayo, vaído, ¿no? Y esta tabla culmina con los siguientes monosílabos. De. No se tilda cuando es una preposición y sirve prácticamente como un enlace. Por ejemplo, me gustan las películas de ciencia ficción. En cambio, de sí se tilda cuando alude al verbo dar. Por ejemplo, de una limosna al mendigo. Y ojo que la palabra es mendigo, no como a veces escuchamos la deformación, por cierto, mexicanismo, ¿no? Mendigo, ¿no? A veces las personas confunden. No existe la palabra como tal. Luego tenemos el caso del monosílabo más. No lleva tilde cuando cumple la función de una conjunción adversativa y para hacerlo más fácil, este más, puedes reemplazarlo por la palabra pero. Por ejemplo, llegué temprano a la oficina, más no lo encontré. Llegué temprano a la oficina, pero no lo encontré. Cuando puedes reemplazarlo por pero, no lleva tilde. Más, si lleva tilde cuando su función es la de categoría gramatical, es de adverbio de cantidad. Por ejemplo, más trabajo para más peruanos, que es lo que queremos en esta coyuntura país y mundial en la que nos encontramos. Luego tenemos, y ya para cerrar, un caso especial. ¿Por qué digo que es especial? Porque a diferencia de todos los anteriores, 8, aún cuando no lleva tilde es un monosílabo. En cambio, cuando sí lleva tilde y aplico el hiato porque separo la vocal cerrada, la separo por regla especial, en este caso de concurrencia vocálica, el hiato acentual, separo a un.
Allí es bisílabo. Aún no lleva tilde y yo puedo reemplazarlo por palabras como incluso, inclusive, hasta. Ejemplo, aún los más pequeños llegaron a la cima de la montaña. En cambio, el aún con tilde, yo lo puedo reemplazar por la palabra todavía. Por ejemplo, aún no llega el supervisor del área. Reemplacémoslo. Todavía no llega el supervisor del área. Como podemos darnos cuenta, el caso de la tildación diacrítica es muy relevante a la hora de escribir los documentos de gestión administrativa. ¿Se acuerdan de ustedes de Nicomé de Santa Cruz? ¿Se acuerdan del famoso poema La Pelona? Una décima, ¿no? El famoso decimista peruano Nicomé de Santa Cruz decía: ¿cómo has cambiado, pelona, cisco de carbonería? Te has vuelto una negra mona con tanta guachafería. Y este verso de la décima de Nicomé de Santa Cruz, ¿qué relación tiene con la ortografía y con la tildación? Tiene y mucho. ¿Se dan cuenta que hay una palabra que se ha tildado y que, de acuerdo a las reglas generales de tildación, no debería hacerse? ¿Cómo? ¿Cómo se divide en dos sílabas? Y la mayor fuerza de voz es la penúltima. Por regla general, se dice que las palabras graves o llanas, como, se tildan cuando terminan en consonante menos ns o vocal. Pero ¿cómo es una vocal? ¿Por qué debería tildarse? Porque damos pie, para ir cerrando, a la tildación enfática. ¿Cómo? Volumen, intensidad de voz. Dicho esto, la tildación enfática puede aplicarse y utiliza pronombres para demostrar o enunciar oraciones de tipo interrogativas o exclamativas, que pueden ser directas si es que llevan o va acompañado con signos de interrogación o exclamación, o indirectas si es que no aparecen los signos antes mencionados. Tildación enfática. ¿Qué día será la reunión? Que los monosílabos no llevan tilde. Por regla general de acentuación, no. Pero por tildación especial, casos excepcionales, sí. Este es uno de ellos. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la mejor estrategia? Esa es una interrogación indirecta, porque no va acompañado de signos de puntuación, en este caso de pregunta ni de exclamación. Por ejemplo, ¿quién será a estas horas? ¿Quién será a estas horas? Exclamación. Otro ejemplo. No sé cómo lo olvidé. No sé cómo lo olvidé. Énfasis, ¿verdad? Es un caso especial. Veamos otros ejemplos. ¿Cuánto falta para terminar? No hay necesidad ni siquiera de colocar los signos de interrogación para que yo me dé cuenta que estoy frente a una interrogación indirecta, toda vez que no va acompañado de los signos de interrogación ni de exclamación. Me pregunto, ¿cuándo regresaría del extranjero? Me preguntó, ¿cuándo regresaría del extranjero? Enfática. O directa, con signo de interrogación. ¿Dónde ocurrió el siniestro? Directa, interrogación. Veamos un último ejemplo. Una parte de la canción de la hinchada de los clubes del país y del extranjero, en ese afán de fanaticada, de hinchada del fútbol, dicen: a donde vayas te seguiré, ¿no? Ese amor que uno tiene a veces por el equipo de sus amores, ¿no? El equipo favorito. A donde vayas te seguiré. Enfática, ¿no? Bien, entonces la tildación enfática también es relevante conocerla para poder escribir con propiedad los textos de gestión administrativa. Para ir cerrando, muchas veces me preguntan, profesor, ¿qué nos sugiere? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué deberíamos hacer si la intención es mejorar nuestra habilidad ortográfica para la tildación? Los tiempos han cambiado. Yo provengo, como les decía al inicio, de una formación de una escuela tradicional antigua. Yo todavía he sido formado y el resultado de lo que serían los famosos percentiles ortográficos. Debo reconocer a esta altura de mi vida que mucho de lo que he aprendido en mi etapa escolar lo hice de memoria. También seguramente está dado por las habilidades que uno va desarrollando.
pero ya, claro, después toma conciencia de que la redacción obedece también a todo un sistema y hay que aprender ciertas normas ortográficas. Por mi parte, y para ir cerrando, antes de atender las preguntas que se pudieran haber formulado, te doy las siguientes recomendaciones. La ortografía, y esto está demostrado, he revisado muchas investigaciones y experiencia que uno ha ido recogiendo durante todos estos años. Cuando uno lee, es la mejor herramienta de cómo mejorar la ortografía. ¿Por qué? Porque la ortografía también, mucho de lo que se aprende es visual. Cuando yo veo y constantemente veo cómo se escribe una palabra, lo más probable es que mi memoria de trabajo, mi memoria de corto plazo y memoria, digamos, de largo plazo también lo vaya incorporando y registrando. Les decía, por ejemplo, a mí me hacían repetir, seguramente los que me están escuchando no me van a dejar mentir, cuando uno en un percentil se equivocaba en un término, un vocablo, tenía que hacer la plana para poder escribir hasta que uno se dominara. Eso es una práctica que hasta el día de hoy se mantiene vigente. Es decir, ya a nivel personal, no te estoy hablando a nivel escolar, uno si sabe que tiene dificultad siempre con la palabra, por ejemplo, obsesión o decisión, que de acuerdo a un trabajo que yo hice, son los términos que las personas suelen confundir con más frecuencia, obsesión y decisión. Si ya sabe, escríbalo, hasta que por cansancio y memoria se lo va a ir aprendiendo. Segunda sugerencia, para la mejora de la habilidad ortográfica, cuando escriba, y escribimos a cada rato, ¿saben por qué? Porque nosotros somos cibernautas, no nativos digitales, yo personalmente no, pero muchos de los que me están escuchando sí. Y las redes sociales, que son realmente importantes para poder comunicarnos, también pueden ayudarnos a generar un hábito, pero usted decide si este es bueno o no. Si escribes como deseas y no cumples con las reglas generales de acentuación, tampoco es que a través de las redes sociales uno exija a rajatabla escribir bien, pero lo que sí te quiero decir es que estás formando un hábito. Y parece mentira que uno siga escribiendo y si lo hace en redes sociales y lo hace bien, la mejora y el beneficiado vas a ser tú. Ahora, en la redacción formal, porque recuerda que este curso es para poder mejorar nuestra comunicación escrita para un estilo y un entorno de comunicación formal, como es el mundo de la comunicación en las organizaciones, tanto interna como externa. Si escribes un correo electrónico, ya se tiene incorporado en las diversas plataformas los correctores. Incluso hasta cuando uno escribe por WhatsApp o Messenger, a veces van apareciendo las palabras y cómo debes escribir. Toma esas correcciones como válidas para poder mejorar en tu redacción. Creo que hasta aquí algunas sugerencias, pero les aseguro que el curso recién comienza. Los felicito por permanecer conectados a esta transmisión del curso Redacción Profesional de Documentos Administrativos, dirigido a los trabajadores, tanto del sector público como privado. No quiero despedirme sin antes agradecerles por su participación. Tengan a bien que este curso recién empieza. Esta es la primera sesión de las 7 más que nos restan. Si quieres acceder al contenido de la siguiente sesión, el horario establecido para este curso es los martes y también los jueves, desde el mediodía hasta la 1 de la tarde. Quiero compartirte esta frase de Benjamin Franklin, norteamericano, quien en algún momento señaló: invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. Entonces, con esta frase que seguramente vas a interiorizar y vas a buscar siempre la mejora continua, me despido de ustedes. Muchas gracias por los saludos y las felicitaciones que nos han hecho llegar a través de la transmisión en vivo de CAMEX Perú. A Jacinto Bautista, muchas gracias, Karen Díaz y de igual manera a Miguel López que nos acompañan durante esta transmisión. No se olviden, nos reencontraríamos el día jueves a partir del mediodía. Dejo a disposición mi correo electrónico y también me pueden ubicar a través de las redes sociales que aparecen allí en la pantalla con mi nombre, este facilitador que los acompañará durante el desarrollo del curso, Jesús Paiva Samamé. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la sesión número 2. Permiso.